Las manos de la viuda Concha temblaban mientras sostenía la maleta de Rosa, y no era por el peso, era por lo que iba a decir a continuación. Era por lo que finalmente iba a hacer con esa muchacha que le había costado 11 años de su vida. Rosa estaba de pie en el camino de tierra frente a la granja de Antonio Ruiz, con el abrigo prestado colgando de sus hombros delgados como un sudario. El aire olía a lluvia próxima, a hierba mojada, a cosas que mueren en silencio. La aldea de San Martín del Prado se extendía detrás de ellas como una herida abierta en el paisaje. Casas de piedra gris, techos rotos, ventanas que parecían ojos muertos. «Espera que sea útil», dijo la viuda Concha, sin siquiera mirar a Rosa. «Esperamos que finalmente sirva para algo». Esas palabras golpearon a Rosa como una piedra en el pecho. No era la primera vez que las escuchaba. Había pasado toda su vida escuchándolas en diferentes tonos, de diferentes bocas, pero esta vez resonaron diferente. Esta vez eran el final, la sentencia, la puerta cerrándose para siempre. Rosa tenía 18 años. Según las leyes no escritas de su aldea, eso significaba que ya no era útil como criada doméstica de una viuda. Era peligrosa. Era una mujer. Pronto podría querer un marido, un hijo, una vida propia. La viuda Concha no podía permitirse ese lujo. Así que aquí estaba, siendo entregada a un granjero viudo con 2 hijos pequeños, a un hombre que Rosa nunca había visto, que vivía en una casa que Rosa nunca había visitado, que le había hablado a través de un intermediario. Todo lo que Rosa sabía era que la casa necesitaba una mano, que los niños necesitaban a alguien, que ella, Rosa Montoya, finalmente iba a servir para algo, como la viuda no se cansaba de recordarle. La viuda subió a la carreta sin despedirse. El conductor chicoteó los caballos y Rosa vio el único mundo que había conocido desaparecer en una nube de polvo. Cuando la puerta de la granja se abrió, fue como si el cielo se hundiera. El hombre que apareció era más alto de lo que Rosa había imaginado, con los hombros arqueados como si llevara un peso invisible. Su cabello era oscuro, salpicado de gris en las sienes, pero fueron sus ojos los que la asustaron. Eran ojos azul grisáceo, del color del acero antes de que se oxide, y contenían una tristeza tan profunda que Rosa sintió que podría ahogarse en ella. «Tú debes ser Rosa», dijo Antonio Ruiz. No era una pregunta. «Sí, señor», respondió Rosa bajando la cabeza. «He perdido a mi esposa hace 2 años», continuó Antonio, como si hablara consigo mismo. Los niños no recuerdan bien. Miguel cree que si enfada lo suficiente, ella volverá. Lourdes solo llora en las noches, cuando cree que nadie la escucha». Rosa no supo qué responder. Se suponía que debía sentir compasión, o simplemente debía reconocer que había trabajo por hacer. «¿Sabes cocinar?», preguntó Antonio. «Sí, señor». «¿Sabes limpiar?». «Sí, señor». «¿Sabes amar a unos niños que no son tuyos, cuya madre ha muerto, cuyo padre está roto?». Rosa levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. Antonio la miraba con una intensidad que le hizo arder las mejillas. «No sé, señor», admitió. Algo cambió en el rostro de Antonio. No fue una sonrisa. Sus labios nunca se movieron, pero sus ojos se suavizaron un poco. «Al menos eres honesta. Entra». El interior de la granja era como el interior de un pecho sin corazón. Había muebles, pero parecían desaparecer en la oscuridad. Había puertas que llevaban a habitaciones que Rosa intuía que nadie visitaba. Todo olía a cerrado, a muerte lenta, a duelo que se ha convertido en polvo. Antonio llevó a Rosa hacia la cocina. Mientras caminaban, escuchó un ruido arriba. Pasos, pequeños pasos que se movían rápidamente, como si alguien estuviera huyendo. «Mis hijos», dijo Antonio. «Te los presentaré cuando estén listos». Eso nunca sucedió. Rosa fue dejada en una pequeña habitación en el sótano. Las paredes rezumaban humedad. La ventana, alta como el pecho de un hombre, daba a una vista de barro y tierra.
cuando puso su maleta en el suelo, levantó una nube de polvo que la hizo toser. Aquella noche, cuando Rosa preparó la cena, encontró una nota escrita con letra infantil debajo de la puerta de su habitación. Decía: «Mi mamá hacía sopa de verduras con carne. Si no la haces bien, no comeremos». Fue entonces cuando Rosa comprendió la verdadera naturaleza de su castigo. No era el trabajo, era el rechazo que tendría que soportar mientras intentaba ganarse el derecho a existir en ese hogar. Esa noche, después de servir una sopa que los niños comieron en silencio, escuchó un llanto. No era el llanto de un niño asustado, era el llanto de alguien que se estaba ahogando desde adentro. Rosa subió las escaleras en la oscuridad, siguiendo el sonido como una brújula, y encontró a una niña pequeña de cabello rubio, sentada en el rincón de una habitación sin luz. Su cuerpo entero se sacudía con escalofríos. Su frente brillaba de sudor. «¿Quién eres?», susurró la niña. «Me llamo Rosa», respondió. «¿Y tú?». «Lourdes, mi mamá murió. ¿Tú también vas a morir?». En ese momento, mientras la pequeña Lourdes temblaba de fiebre en la oscuridad, Rosa comprendió que no había sido entregada a una casa. Había sido entregada a una prueba, y no sabía si podría sobrevivirla. Rosa extendió la mano hacia Lourdes, pero en el mismo instante una voz cortante atravesó la oscuridad como una cuchilla. «No la toques». Un niño de 8 años apareció en el umbral de la habitación, su pequeño cuerpo rígido de furia. Tenía el cabello oscuro y desordenado, y sus puños estaban tan cerrados que Rosa podía ver la luna blanca de sus nudillos incluso en la penumbra. «Soy Rosa», dijo ella, sin mover la mano que había extendido. «Tu papá me trajo aquí para...». «No me importa quién eres», interrumpió el niño Miguel. «Mi mamá era quien cuidaba de Lourdes. Mi mamá era quien la bañaba, quien le peinaba el cabello, quien la arropaba en las noches. Tú no eres nadie». «Miguel, tu hermana tiene fiebre», dijo Rosa tratando de mantener la voz firme. «Necesita que alguien...». «Necesita a nuestra mamá», cortó Miguel nuevamente. «Pero ya no está, así que no necesita nada de ti». Se dio vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Rosa de rodillas junto a Lourdes, cuyo cuerpo pequeño continuaba temblando sin cesar. Rosa no tenía experiencia cuidando a niños enfermos. Todo lo que sabía provenía de observar a la viuda Concha durante los inviernos en su antigua casa, cuando alguna criada o algún niño de la aldea se enfermaba, pero hizo lo que su instinto le dictaba. Encontró agua fresca en la cocina, mojó un paño de lino en ella y regresó a la habitación de Lourdes para colocar el paño en su frente ardiente. «Duele», susurró Lourdes. «Todo me duele». «Lo sé, pequeña», respondió Rosa, «pero la fiebre irá». «¿Prometes que vivirás?» «¿Qué? Mi mamá tenía fiebre. Papá dijo que se iba a poner bien, pero no. Se fue lejos y no volvió. Tú también te vas a ir». Rosa sintió que algo se quebraba dentro de ella. Un niño tan pequeño, cargando con tanto miedo. Un miedo que no debería cargar ningún niño. «No me voy a ir», dijo Rosa. «Te lo prometo». Pasó la noche entera en aquella habitación, refrescando el paño cada vez que la fiebre de Lourdes aumentaba. La niña dormía de manera inquieta, sus brazos pequeños extendidos hacia un lado, su boca ligeramente abierta. En los momentos en que se despertaba, Rosa le susurraba historias inventadas, historias de princesas que encontraban paz en lugares seguros, historias de castillos que brillaban bajo la luna, historias de madres que siempre volvían. No eran verdades, pero eran lo único que podía ofrecer. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana pequeña, Antonio encontró a Rosa dormida en una silla junto a la cama de Lourdes, con la cabeza inclinada de manera incómoda, sus manos aún sosteniendo el paño mojado. Por un momento, Antonio no se movió. Solo observó a esta joven desconocida que había llegado a su casa hacía menos de 24 horas, velando a su hija como si fuera su propia carne. Algo en su pecho se movió.
una sensación que había olvidado completamente. Esperanza. Pero la esperanza fue breve. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Miguel fue como un cubo de agua fría. El niño estaba de pie en el umbral, mirando la escena con los ojos llenos de sospecha. Tu hermana estaba enferma, comenzó a explicar Antonio. Rosa pasó la noche. ¿Cómo se atreve? Siseó Miguel. Ella no es su madre. Ella no tiene derecho a estar con ella. Miguel, no es así, dijo Antonio extendiendo una mano hacia su hijo. «¡Eres un traidor!», gritó Miguel, y sus palabras fueron como veneno. «Mamá lleva 2 años muerta y ya estás dejando que otra la reemplace». El niño salió corriendo de la habitación, sus pequeños pies retumbando en los pasos de madera. Antonio lo siguió, dejando a Rosa despierta en la silla, temblando. Los gritos de Miguel resonaron por toda la casa. Eran los gritos de un niño cuyo mundo había sido destruido, cuya familia había sido arrasada, y que ahora veía que su padre estaba construyendo una nueva sin él. O, al menos, eso era lo que Miguel creía que estaba sucediendo. Rosa se levantó lentamente, el cuello adolorido, el cuerpo exhausto. Se acercó a Lourdes y vio que la fiebre había bajado. Su piel ya no estaba al rojo vivo. Su respiración era más tranquila. La crisis había pasado. Al menos eso. Bajó a la cocina y encontró a Antonio sentado en una silla de madera, con la cabeza en las manos. No levantó los ojos cuando Rosa entró. «Lo siento», dijo Rosa. «No debería haber entrado en su habitación sin permiso. Escuché que estaba enferma y...» «No es tu culpa», interrumpió Antonio. «Miguel está... es difícil para él. Su madre murió de la misma manera, con fiebre, con escalofríos, yaciendo en la cama como si el mundo entero se desmoronara alrededor de ella». Rosa se quedó callada. No había palabras para eso. No había nada que decir ante el duelo de un padre. «Necesito que sepas algo», continuó Antonio, levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «Cuando viniste aquí, fue porque no tenía otra opción, porque necesitaba ayuda. Pero las cosas que Miguel dijo no son justas para ti. Tú eres una muchacha que merece una vida propia, no este purgatorio». «¿Quiere que me vaya?», preguntó Rosa. «No». «Dios me ayude, no», respondió Antonio, y había algo en su voz que sonaba casi como súplica. «Pero necesito que entiendas que esto no será fácil. Miguel va a luchar contra ti. Cada paso del camino va a intentar hacerte sentir como si no pertenecieras aquí, y yo no podré detenerlo completamente, porque su dolor es legítimo». Rosa asintió lentamente. Había pasado toda su vida en una posición donde no pertenecía. ¿Qué era un poco más? «Lourdes necesita a alguien», dijo Rosa. «Eso es lo que importa». Antonio la miró durante un largo momento, y en ese momento algo pasó entre ellos. No era amor, era demasiado pronto para eso. Era reconocimiento. Era 2 personas que entendían el sacrificio de manera que la mayoría de la gente nunca podría entender. Durante los días siguientes, Rosa aprendió el ritmo de la granja. Se despertaba antes del amanecer, hacía el trabajo de la casa, preparaba las comidas. Pero lo más importante era que vigilaba a Lourdes. La fiebre había descendido, pero el viaje de la niña desde la enfermedad hacia la salud fue lento. Rosa pasaba sus tardes sentada en la habitación de Lourdes, contándole historias, peinándole el cabello, tratando de devolverle la razón para vivir que la muerte de su madre le había arrebatado. Miguel, sin embargo, no desistía. Dejaba notas hostiles. «No eres bienvenida aquí. Mi mamá fue mejor que tú. Vuelve a donde viniste». Rosa las leía y continuaba con su trabajo. Lo que no veía era que poco a poco las notas se hacían menos frecuentes. Lo que no veía era que de vez en cuando Miguel se detenía en el umbral de la habitación de Lourdes para observar desde la distancia. Lo que no veía era que el niño estaba comenzando a cambiar, aunque no lo admitiría nunca. Una tarde, mientras Rosa preparaba un caldo para Lourdes, encontró a Miguel de pie en la cocina. No dijo nada.
Solo colocó un pedazo de pan en la mesa, juntos a ella. «Tiene hambre», murmuró. Rosa miró el pan. Era pan que la viuda Concha nunca le había dado a ella. Era pan reservado para los hijos, para los herederos. «Gracias», dijo Rosa simplemente. Miguel se fue rápidamente, pero no antes de que Rosa viera algo brillar en sus ojos. No era amor aún, pero era el comienzo de algo. El comienzo de una grieta en la muralla que había construido alrededor de su corazón. 3 semanas después de que Rosa llegara a la granja, Lourdes pudo levantarse de la cama. El momento fue como un pequeño milagro. La niña, envuelta en una manta tejida que Rosa había encontrado en un baúl polvoriento, caminó lentamente hasta la ventana de la cocina. Sus pies eran como los de un pájaro que aprende a volar nuevamente, inciertos, frágiles pero determinados. «Mira», dijo Lourdes, señalando hacia el campo. «El trigo está creciendo». Rosa se colocó detrás de ella, observando cómo la mano pequeña de la niña apuntaba hacia las filas ondulantes de grano dorado que se extendían hasta el horizonte. Era verdad. La naturaleza continuaba su trabajo, indiferente al dolor humano. Las plantas crecían, las estaciones pasaban. La vida, de manera terca e indiferente, insistía en continuar. Cuando papá era joven, comenzó Lourdes, su voz aún débil pero más fuerte que hace días. Mamá le dijo que el trigo era como la gente. Cuando lo plantas, crees que nunca germinará, pero con tiempo y cuidado crece tan alto que casi alcanza el cielo. Tu mamá era muy sabia, respondió Rosa. La extraño, susurró Lourdes. ¿Tú extrañas a tu mamá? Rosa sintió que algo se desgajaba en su pecho. No tenía madre, nunca la había tenido. La viuda Concha era lo más cercano a una madre que ella conocía, y la viuda apenas le hablaba. «No tengo mamá», dijo Rosa finalmente. Lourdes levantó la cabeza y miró a Rosa de una manera que era demasiado vieja para una niña de 6 años. «Entonces tienes mamá ahora», dijo Lourdes simplemente, «porque yo tengo 2, una en el cielo y una aquí». Rosa no supo cómo responder. Así que se agachó y abrazó a Lourdes, permitiendo que las lágrimas silenciosas corrieran por sus mejillas. Era la primera vez que alguien la elegiría voluntariamente. Era la primera vez que alguien veía valor en ella simplemente porque existía. La mejoría de Lourdes fue acompañada por un cambio más lento, pero igualmente importante, en el comportamiento de Miguel. El niño no dejó de ser desafiante de repente. Pero el desafío cambió de forma. Ya no era directo, era más sutil. Era el de un niño que estaba aprendiendo a compartir el espacio de su dolor con otra persona. Una mañana, mientras Rosa preparaba el desayuno, Miguel entró en la cocina llevando una bandeja de huevos que había recogido del gallinero. «Para que tengas ingredientes decentes para cocinar», murmuró, evitando su mirada. «Gracias, Miguel», respondió Rosa. «No lo hago por ti», agregó rápidamente el niño. «Lo hago porque papá necesita comer bien, y Lourdes también». Pero Rosa vio la verdad en sus ojos. Lo hacía para ella también. El niño estaba aprendiendo, lentamente, a confiar. Los días tomaron una forma nueva. Rosa se despertaba cuando aún era oscuro. Hacía el fuego en la cocina. Preparaba el pan. Antonio se levantaba después, con la expresión de alguien que ha dormido pero no descansado. Miguel bajaba para ayudar con el trabajo de la granja. Y Lourdes, cada día más fuerte, comenzaba a seguir a Rosa de habitación en habitación, como una sombra pequeña con una sonrisa grande. Era durante estas últimas que algo comenzó a cambiar entre Rosa y Antonio. No era algo que pudiera nombrarse aún. Era demasiado temprano, pero estaba allí, como una semilla enterrada en tierra fértil. Una tarde, mientras Rosa lavaba ropa en el río que pasaba cerca de la granja, Antonio apareció con una canasta de tela. «Te ayudaré», dijo simplemente. «No es necesario, señor», respondió Rosa, no acostumbrada a que un hombre hiciera trabajo doméstico. «Lo sé», respondió Antonio, «pero quiero hacerlo». Se pusieron a trabajar en silencio, torciendo la tela, exponiéndola al sol. El agua del río
corría a su alrededor, llevando historias de otros lugares, otras vidas. Rosa se preguntó cuántas vidas había tocado ese río, cuántos secretos había escuchado. «Has sido buena con ellos», dijo Antonio de repente. «Con los niños. Es lo que se suponía que debía hacer», respondió Rosa. «Es mi trabajo». «Es más que un trabajo», insistió Antonio. «Vi cómo Lourdes te mira, la forma en que Miguel no tiene guardias alrededor de ti ya. Lo que estás haciendo aquí no es trabajo, es transformación». Rosa no respondió. No sabía cómo responder. «Mi esposa», continuó Antonio, su voz ahora más baja, «Margarita, ella era perfecta de muchas maneras. Era hermosa, era culta, provenía de una buena familia, pero nunca realmente amó a los niños. Los amaba como posesiones, como pruebas de su estatus. Tú los amas porque necesitan ser amados». «Señor, no debería hablar así de su esposa», protestó Rosa. «No es un insulto», dijo Antonio. «Es un reconocimiento de que las personas son complicadas, de que el amor toma muchas formas, de que a veces la bondad verdadera viene de lugares inesperados». Se miraron durante un momento que fue demasiado largo para ser apropiado. Rosa sintió sus mejillas arder. «Hay rumores en el pueblo», continuó Antonio, retornando su atención a la ropa. «Sobre ti, sobre nosotros. Dicen que no es decente que una criada viva en la misma casa sin una chaperona, que es impropio. ¿Quiere que me vaya?», preguntó Rosa, aunque la pregunta casi la mató. «No, Dios me ayude». «No», respondió Antonio. «Pero necesitas saber que si te quedas, habrá consecuencias sociales. Los vecinos hablarán, mi familia lejana cuestionará mi juicio. Algunos dirán que te he traído aquí para otro propósito». «¿Y es verdad?», preguntó Rosa con una valentía que no sabía que poseía. Antonio dejó de trabajar. Sus manos, fuertes y trabajadas por años de labor agrícola, se detuvieron en el aire. «No», dijo finalmente, «pero también sé que si dejo que me sientas más tiempo, eventualmente lo deseará que fuera verdad. Y eso sería injusto para ti». Esa noche, Rosa se sentó en su pequeña habitación en el sótano, pensando en las palabras de Antonio, pensando en el futuro que se estaba dibujando, pensando en que por primera vez en su vida alguien la veía no como útil, sino como valiosa. Pero también supo que Antonio tenía razón. Los rumores ya estaban creciendo. Semillas sembradas por gente ociosa en un pueblo donde poco sucedía. Rosa podía sentir las miradas cuando iba al mercado. Podía escuchar los susurros que se detenían cuando ella pasaba. Su presencia en la granja estaba comenzando a ser cuestionada. Y muy pronto, las cosas que susurraban en los rincones oscuros llegarían a algún lugar donde podrían causar daño real. Los rumores llegaron en octubre, envueltos en la neblina de la mañana como una enfermedad. Rosa se enteró primero por doña Merced, la esposa del panadero que entregaba pan a la granja cada martes. Doña Merced era un tipo de mujer que los pueblos pequeños producen sistemáticamente, una mujer con poco que hacer excepto mirar las vidas de otros y encontrar defectos en ellas. «He oído», comenzó doña Merced, mientras entregaba las barras de pan envueltas en lino, «que el señor Ruiz está considerando casarse nuevamente con la criada». Rosa sintió que el mundo se detenía. «Eso no es verdad», respondió Rosa, aunque su voz temblaba. «Quizás no, pero es lo que dice la gente. Y tú sabes cómo es la gente, cariño. Ven lo que quieren ver». Doña Merced se fue, dejando atrás no solo pan, sino las semillas de algo mucho más destructivo. Esa noche, Rosa no durmió. Se quedó en la oscuridad de su habitación, escuchando los sonidos de la granja, los crujidos de las vigas de madera, el viento golpeando la pequeña ventana, el sonido ocasional de Antonio caminando de un lado a otro en la planta baja. Él tampoco dormía. Durante los días siguientes, la evidencia de los rumores se hizo más concreta. Antonio recibió una carta de su hermano, una carta que lo puso tan furioso que rompió una taza de cerámica contra el suelo.
Rosa vio los restos esparcidos en la cocina y comprendió que la presión estaba aumentando. También vinieron visitas, parientes que Rosa nunca había visto, que llegaban con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «Antonio», dijo su prima Josefina, una mujer de aproximadamente su edad, pero con una dureza en el rostro que solo produce la riqueza mal ganada. «Esto se está convirtiendo en un escándalo. Un hombre viudo, solo en una casa con una muchacha de 16 años. 18, corrigió Antonio bruscamente. Da igual, continuó Josefina. La gente habla. Dicen que la muchacha es demasiado familiar contigo, que ella y los niños están desarrollando una relación que no es saludable, que está intentando reemplazar a Margarita. Ella no está intentando reemplazar a nadie, respondió Antonio. Está cuidando de mis hijos. Entonces pueda estar segura de que el pueblo no verá así, dijo Josefina, inclinándose hacia adelante. Antonio, eres un hombre de posición. Tienes tierras, tienes herederos. No puedes permitirte el lujo de convertirte en la comidilla de la aldea por una... Cuidado, advirtió Antonio, y su voz fue como vidrio roto. Pero el daño ya estaba hecho. Rosa, que estaba sirviendo té en la sala contigua, había escuchado cada palabra y comprendió que su presencia, que se suponía que solucionaría los problemas de la granja, estaba, en cambio, creándolos. Esa noche, después de que Josefina se fuera, Rosa encontró a Antonio en el establo, trabajando sin necesidad de hacerlo. Sus movimientos eran bruscos, furiosos. «Debería irme», dijo Rosa sin preámbulos. Antonio se giró hacia ella. Sus ojos parecían los de un animal acorralado. «No», respondió simplemente. «Los rumores están destruyendo su reputación. Su familia está disgustada. Yo solo soy una criada. No vale la pena». «¿No vale la pena?», interrumpió Antonio. «Rosa, tú vales más que toda la estúpida reputación de este pueblo. Tú has dado vida a mis hijos, has traído luz a esta casa cuando estaba sumida en la oscuridad. ¿Crees que voy a sacrificar eso por las murmuraciones de gente que nunca ha trabajado un día en sus vidas? Pero sus hijos, mis hijos te aman», dijo Antonio. «Especialmente Lourdes. Si te vas, la destrozarás. Y a Miguel también, aunque lo niegue». Rosa sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba atrapada en una encrucijada. Si se quedaba, traería más escándalo. Si se iba, traería dolor. «Hay una solución», continuó Antonio, su voz ahora más tranquila. «Pero tienes que decidir si la quieres». «¿Cuál es?». «Que nos casemos». Las palabras cayeron como una roca en agua tranquila. Rosa se quedó completamente inmóvil. «Señor, usted no... No estoy pidiendo un matrimonio de conveniencia», dijo Antonio, «aunque empezaría así. Pero Rosa, he pasado toda mi vida haciendo lo que se supone que debía hacer. He casado con quien era apropiado. He heredado lo que se suponía que debía heredar. He jugado el juego correcto y aún así la vida me robó todo lo que importaba. Estoy cansado de permitir que otras personas escriban mi historia». Se acercó a ella lentamente, como si se aproximara a un animal asustado. «No te pido que me ames ahora», continuó. «Solo te pido que permitas que el tiempo y la proximidad creen lo que no puede forzarse. Casémonos, Rosa. De esa manera puedo protegerte del escándalo. Los niños te tendrán legítimamente. Y sí, con el tiempo, el sentimiento que tengo en el pecho cuando te miro se convierte en algo que tú correspondes. Entonces será un verdadero matrimonio. ¿Y si no?», preguntó Rosa, aunque ya sabía cuál era su respuesta. «Entonces viviremos con honor, que es más de lo que la mayoría de los matrimonios en este pueblo pueden afirmar». Rosa pensó en la viuda Concha, pensó en todos los años de rechazo, de ser considerada menos que humana. Pensó en Lourdes durmiendo en su habitación, segura. Pensó en Miguel, quien ahora le traía flores silvestres que encontraba en el campo. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Rosa. «Tienes una semana», respondió Antonio. «Después de eso, la presión social será demasiado fuerte para que pueda ofrecerte esta opción.
Durante los días siguientes, Rosa se encontró a sí misma observando a Antonio de una manera nueva. La forma en que se movía, la forma en que hablaba con los niños, la manera en que sus manos, tan grandes y fuertes, eran capaces de un toque increíblemente gentil cuando Lourdes estaba asustada. Pero también observó cómo la gente de la aldea la miraba, las mujeres que cruzaban la calle cuando ella pasaba, los hombres que susurraban cuando ella entraba en la tienda. Era como si ya la hubieran condenado, ya hubieran tomado una decisión sobre quién era y qué quería. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Miguel entró a la cocina. El niño Nau tenía 9 años y era cada vez más alto, más parecido a su padre. ¿Te vas a casar con papá?, preguntó abruptamente. Rosa se detuvo en medio de remover la avena. ¿Quién te dijo eso? Escuché a Lourdes hablando en sueños. Dijo que esperaba que te quedaras para siempre, respondió Miguel. Es verdad. Rosa se giró para mirar al niño. Sus ojos eran ancianos, demasiado viejos para un cuerpo tan joven. Conocía el dolor, conocía la pérdida, y ahora estaba considerando si podía permitirse la esperanza. ¿Quieres que me quede?, preguntó Rosa. Miguel no respondió inmediatamente. Luego, muy lentamente, asintió con la cabeza. Mamá habría querido que papá fuera feliz, dijo finalmente. Y papá es feliz cuando estás aquí. Esas palabras fueron el regalo final que Rosa necesitaba. La boda fue en noviembre, en una iglesia pequeña con las paredes de piedra gris que parecía que habían estado allí desde el principio de los tiempos. No fue una boda de ensueño, no había música de arpa, no había cientos de invitados, solo estaban Antonio, Rosa, Miguel, Lourdes, el sacerdote y un puñado de testigos obligatorios que el pueblo exigía para que el matrimonio fuera legal. Rosa llevaba un vestido blanco que había sido de Margarita, la primera esposa de Antonio. La idea de usarlo había sido de doña Merced, naturalmente, que vio la oportunidad de ser útil y al mismo tiempo de asegurarse de que todos supieran que este no era un matrimonio de amor verdadero, sino una transacción. Ella está usando el vestido de la otra, susurró en la iglesia, asegurándose de que suficientes personas la escucharan, como si no pudiera permitirse el suyo propio. Rosa no escuchó estos susurros. Estaba demasiado ocupada tratando de respirar. Antonio estaba de pie ante el altar, y cuando la vio entrar, su expresión cambió. No fue una transformación dramática, fue sutil. Fue la forma en que la luz pareció encontrar sus ojos de una manera que no había antes. Cuando fue el momento de intercambiar votos, Antonio tomó la mano de Rosa con cuidado, como si fuera algo que podía romperse. Prometo, dijo, sus palabras claras y firmes, protegerte, honrarte, permitir que el tiempo construya lo que no puede forzarse. Rosa sintió las miradas del pueblo fijas en ella, sintió el peso de sus expectativas, sus suposiciones, sus juicios. Prometo, respondió ella, su voz apenas audible, ser buena con tu familia, ser leal, ser honesta. No fueron palabras tradicionales, pero fueron verdaderas. Esa noche, después de que los invitados se fueran y la casa se quedara en silencio, Rosa se encontró de pie en lo que ahora era su habitación, no la pequeña alcoba en el sótano. La habitación principal, la que había pertenecido a Margarita, la que había permanecido vacía durante 2 años como un monumento al duelo. Antonio entró sin tocar. Ella lo escuchó venir, pero no se giró. No sabía cómo. «Hace frío», dijo Antonio. «¿Necesitas algo?» «No, señor». Rosa se detuvo. «No, Antonio». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. Fue como cruzar un río que no se podía volver a cruzar. Antonio se acercó lentamente. No de la manera en que un hombre se acerca a una mujer para exigir sus derechos maritales. Fue la manera en que uno se acerca a algo sagrado. «Eres hermosa», dijo simplemente, «cuando no estás asustada». «Estoy asustada ahora», admitió Rosa. «Lo sé», respondió Antonio. «Yo también». Esa noche, Antonio no hizo nada más que acostarse a su lado en la cama.
su cuerpo cuidadosamente distante, su presencia, sin embargo, todo lo que llenaba el espacio. Durmieron sin tocarse, pero de una manera que fue más íntima que cualquier contacto podría haber sido. Por la mañana, cuando Rosa se despertó, encontró una rosa blanca sobre su almohada. No la más hermosa, no la más perfecta, pero era un gesto, un lenguaje que Antonio había elegido hablar. Lourdes fue la primera en descubrir que Rosa seguía viviendo en la granja, pero ahora como esposa. ¿Eres mamá oficial ahora?, preguntó, saltando alrededor de Rosa mientras preparaba el desayuno. «Soy la esposa de tu papá», respondió Rosa cuidadosamente. «Lo que significa que eres mamá oficial», insistió Lourdes, tomando la conclusión que quería. «Miguel, mira, tenemos una mamá oficial». Miguel, quien estaba en la puerta, no sonrió, pero sus ojos se humedecieron, y eso fue suficiente. Durante las semanas siguientes, algo cambió fundamentalmente en la casa. El aire, que había sido pesado y lleno de luto, comenzó a aclararse. No desapareció completamente. El dolor de perder a Margarita no se iba así de fácil, pero fue tempered por algo nuevo, fue posibilidad, fue futura. Rosa se convirtió en mamá, no en la forma que se convierte por derecho de nacimiento, sino en la forma que se gana cada día. Ella peinaba el cabello de Lourdes cada mañana. Ella curaba las rodillas lastimadas de Miguel cuando caía del árbol. Ella aprendía las preferencias de Antonio, que prefería el café sin azúcar, que no podía soportar las verduras cocidas en exceso, que le gustaba cuando Rosa cantaba mientras trabajaba, aunque su voz no era particularmente hermosa. Pero también hubo momentos donde la vieja vida de Rosa la alcanzaba. A veces, cuando Antonio la tocaba, ella se sobresaltaba. A veces, cuando alguien de la aldea cuestionaba sus decisiones como madre, ella dudaba de sí misma. A veces, en medio de la noche, se despertaba preguntándose si esto era real o si era un sueño que pronto desaparecería. Una noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Antonio encontró a Rosa en el patio, sentada bajo las estrellas. «¿Qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «Pienso en la viuda Concha», respondió Rosa. «Me pregunto si ella se da cuenta de lo que hizo. Cuando me entregó a ti, me entregó a una vida que nunca creí que sería posible. ¿Arrepentida?». «No», dijo Rosa. «Por primera vez en mi vida no tengo arrepentimientos». Antonio extendió su brazo y Rosa se apoyó en él. No fue un gesto de pasión, fue un gesto de pertenencia, de estar exactamente donde se suponía que debía estar. «Te amo», dijo Antonio suavemente. Rosa no respondió inmediatamente, porque no sabía si era verdad. No sabía si lo que sentía era amor o gratitud. No sabía si podía diferenciar entre estar salvada y estar amada. Pero lentamente, con el tiempo, aprendería que no había diferencia. Que ser amada por la persona correcta era ser salvada, y que ser salvada por la persona correcta era ser amada. Mientras se sentaba bajo las estrellas con su nuevo esposo, esperando un futuro que antes parecía imposible, Rosa comprendió algo fundamental, que el verdadero milagro no era haber sido entregada a una familia, era haber sido elegida para quedarse. La primavera llegó con una inesperada bendición. Rosa descubrió que estaba embarazada. Lo supo antes de decírselo a Antonio. Lo supo por la manera en que su cuerpo cambió, por los mareos matutinos que la despertaban cuando aún estaba oscuro, por una certeza que no podía explicar. Cuando finalmente le dijo, fue de una manera casi accidental, mientras extendía la ropa en la cuerda tendida en el patio. «Nuestro hijo vendrá en septiembre», dijo simplemente, sin girar a verlo. Hubo un silencio largo. Rosa se tensó, preguntándose si Antonio se sentiría traicionado, si sentiría que estaba reemplazando a Margarita, si esto era demasiado. Luego escuchó un sonido. Era la risa de Antonio, una risa genuina, profunda, que salía de su pecho como si algo hubiera sido liberado. «¿Un hijo?», preguntó, girando a Rosa para verla. «¿Nuestro hijo o nuestra hija?»,
respondió Rosa con una pequeña sonrisa. No sabemos aún. Antonio la levantó del suelo con cuidado, como si fuera hecha de vidrio. La giró lentamente, sus ojos brillando con una emoción que Rosa no había visto en ellos antes. Un hijo, repetía una y otra vez. Tendremos un hijo. Pero la alegría de Antonio no era compartida por todos. La noticia se extendió por la aldea como una mancha de tinta en agua, y con ella llegó una reacción que Rosa no había anticipado completamente. Sí, había escándalo cuando ella y Antonio se casaron, pero fue el escándalo de la curiosidad, de la crítica social. Esto era diferente. Esto era el escándalo del propósito. Sabía que estaba embarazada antes del matrimonio, susurraba doña Merced en el mercado, asegurándose de que Rosa la escuchara. Por eso el casamiento fue tan apresurado, tan poco ceremonioso. Ella lo atrapó con un hijo. Rosa aprendió a no responder. Aprendió que la verdad no importaba contra una narrativa conveniente. Aprendió que el pueblo necesitaba una historia que confirmar sus prejuicios, y ella era la candidata perfecta. Lo peor fue la reacción de la familia de Antonio. Su hermana Consuelo llegó una tarde sin ser invitada, sus mejillas rojas de indignación. «Esto es intolerante», dijo, paseándose por la sala como un gato en una jaula. «Un bastardo. Mi hermano está llevando un bastardo a esta casa. ¿Qué dirán los parientes en la capital? ¿Qué dirá nuestra familia extendida?» «No es un bastardo», respondió Antonio, su voz gélida. «Es mi hijo. Legalmente, legítimamente. Legalmente quizás, pero no en los ojos de la gente decente», escupió Consuelo. «Antonio, eres un necio. Has permitido que una criada que salvó la vida de tu sobrina», interrumpió Antonio. «Una mujer que ha traído alegría a esta casa. Una mujer que es mi esposa. Una mujer que te ha hechizado», continuó Consuelo. «Espero que cuando eso pase, cuando tu pasión mengue, puedas vivir con lo que has hecho a esta familia». Rosa, que estaba en la cocina adyacente, escuchó cada palabra, y aunque no mostraba emoción en su rostro, por dentro algo se quebraba. Esa noche, mientras Antonio dormía, Rosa se levantó de la cama. Su cuerpo estaba cambiando de formas que no podía controlar. Su cintura se estaba expandiendo. Sus senos estaban sensibles. Cada cambio era un recordatorio de que algo nuevo estaba creciendo dentro de ella, algo que el pueblo intentaría arrebatar de ella. Se fue al patio, donde la noche era profunda y silenciosa. Se sentó en el banco de madera que Antonio había colocado allí, el mismo donde tantas noches se habían sentado juntos, y permitió que las lágrimas fluyeran. ¿Por qué llorar? La voz asustó a Rosa. Se giró y vio a Miguel de pie en la puerta, descalzo y adormilado. «Tendrías que estar durmiendo», dijo Rosa. «Escuché al tía Consuelo», respondió Miguel, sentándose junto a Rosa. El niño Nau tenía 10 años y había crecido de una manera que la sorprendía cada día. «Dijo cosas malas sobre ti, sobre el bebé». «Las personas dicen cosas malas a veces», respondió Rosa. «Pero no son verdad», insistió Miguel. «Tú no eres lo que ella dijo. Eres mamá y el bebé será hermano. Eso es todo lo que importa». Rosa colocó su brazo alrededor de los hombros de Miguel, y el niño, sin vacilación, se apoyó en ella. Aquí estaba esta criatura que la había rechazado completamente hace menos de un año, confirmando que ella era su madre, validando su existencia de una manera que ningún documento legal podía. Los siguientes meses fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Rosa trabajaba en la granja, cuidaba a los niños, ayudaba en los campos cuando podía, todo mientras su vientre crecía. Los dolores llegaban en oleadas. A veces era solo un calambre, otras veces era algo más serio. Una mañana en agosto, mientras Rosa estaba recogiendo agua del pozo, sintió un dolor agudo que la doblegó. El cántaro cayó de sus manos y se rompió en el suelo. «¡Rosa!», gritó Antonio desde el campo, corriendo hacia ella. «El bebé», susurró Rosa. «Algo anda mal». Antonio la levantó con cuidado
y la llevó adentro. Envió a Miguel por la comadrona más cercana, una mujer llamada Petra, que había traído docenas de niños al mundo en la aldea. Lo que sucedió después fue tanto dolor como Rosa podía recordar haber experimentado. No era el dolor de la enfermedad, era el dolor de la creación. Era el dolor de un cuerpo que estaba siendo destrozado y reconstruido simultáneamente. Petra la examinó con manos expertas. «El bebé está de nalgas», anunció. «Tendrá que darse vuelta o la madre no sobrevivirá». Rosa sintió miedo. Un miedo que era más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado. No era miedo por sí misma, era miedo de abandonar a los niños. Era miedo de dejar a Antonio solo nuevamente. «Lucha», dijo Petra, su voz como acero. «Tienes razones para luchar. Tienes una familia aquí». Y Rosa luchó. Durante 18 horas, Rosa luchó. Petra estaba con ella toda la noche, sus manos antiguas trabajando para guiar el cuerpo de Rosa hacia lo que necesitaba hacer. El dolor era como nada que Rosa hubiera experimentado. Era como si su cuerpo entero estuviera siendo separado y vuelto a armar. Cada contracción la llevaba más cerca de la perdición o más cerca de la salvación. No había término medio. Antonio estaba afuera de la habitación, caminar de un lado a otro como una bestia enjaulada. Miguel y Lourdes estaban con los vecinos, pero Antonio se negaba a irse. Cada grito de Rosa era como una cuchilla en su propio cuerpo. «¿Está viva?», preguntaba cada hora. «¿Mi esposa sigue viva?». «Todavía lucha», respondía Petra cada vez. Rosa flotaba en y fuera de la conciencia. Había momentos en que podía ver la habitación claramente, momentos en que todo se disolvía en un dolor rojo incandescente. Había momentos en que juraba ver a Margarita de pie en la esquina, observando para ver si Rosa sería capaz de hacer lo que ella no pudo. «El bebé está girando», anunció Petra finalmente, y fue como si el cielo se abriera. Con un último grito que salió de lo más profundo de Rosa, el bebé salió al mundo. Era una niña. Rosa la escuchó llorar antes de verla. Un sonido pequeño, perfecto, que atravesó toda la habitación como una campana. Petra limpió rápidamente al bebé. Luego la colocó en el pecho de Rosa, mojada y caliente y milagrosa. «¿Nombre?», preguntó Petra mientras se ocupaba de las tareas finales del parto. Rosa miró la cara pequeña, arrugada, de su hija. Vio a Antonio en los ojos, pero también vio algo que era completamente suyo. «Esperanza», susurró. Antonio fue llamado entonces. Cuando entró en la habitación, su expresión pasó por varias transformaciones. Primero fue el miedo de lo que podría encontrar. Luego fue alivio cuando vio a Rosa viva, aunque pálida y exhausta. Finalmente fue amor cuando vio a Esperanza. «¿La bebé?», preguntó. «Nuestra hija», respondió Rosa. «Se llama Esperanza». Antonio se arrodilló junto a la cama. Sus lágrimas cayeron sobre las sábanas. «Sobreviviste», susurró, como si no pudiera creerlo. «Tenía que», respondió Rosa. «Tenía razones». Los días siguientes fueron delicados. Rosa apenas podía caminar. Su cuerpo estaba destrozado, pero su espíritu estaba completo de una manera que nunca lo había estado. Cada vez que miraba a Esperanza, cada vez que la pequeña envolvía sus dedos diminutos alrededor de los dedos de Rosa, ella sentía algo que solo podía ser descrito como redención. Miguel y Lourdes llegaron a casa y corrieron hacia Rosa. Luego se detuvieron abruptamente cuando vieron al bebé. «Es tan pequeña», susurró Lourdes, extendiendo un dedo para tocar la mejilla de Esperanza. «Ella es nuestra hermana», dijo Miguel, y en esas palabras simples había años de aceptación. Pero la alegría de la familia no eliminaba el problema más grande. Los murmullos del pueblo no disminuyeron. De hecho, intensificaron. «Mira cómo salió la bebé», comentaba la gente. «Tan oscura, tan diferente de lo que el señor Ruiz y su esposa deberían producir juntos». Era la prueba final que el pueblo necesitaba. Rosa había sido atrapada. Rosa había mentido. Rosa era exactamente lo que siempre habían sospechado que era.
Antonio, cuando escuchó estos murmullos, hizo algo que sorprendió a toda la aldea. Llevó a Esperanza al mercado un sábado, en brazos, para que todos la vieran. Y cuando alguien sugirió que algo estaba fuera de lugar, Antonio respondió con una claridad inquebrantable. Mi hija tiene la piel oscura porque es hermosa. Tiene los ojos de su madre porque es querida. Ella es completamente mía, porque es mi esposa quien la dio a luz, y eso es todo lo que importa. No fue un gran acto de heroísmo. Fue simplemente la verdad, dicha en voz alta, sin vacilación. Lentamente, con el tiempo, la actitud de la aldea cambió. No fue rápido, pero fue inevitable. Ver a Esperanza crecer en los brazos de Rosa, verla reír, verla llamar a Miguel hermano y a Lourdes hermana, fue difícil de argumentar en contra. Lo que cambió definitivamente la perspectiva fue el día que Esperanza se enfermó. Tenía 2 años cuando la fiebre llegó. No fue tan severa como la de Lourdes años antes, pero fue lo suficientemente mala como para que Antonio llamara a Petra nuevamente. Rosa se había convertido en una madre experta en este punto. Sabía qué hacer. Sabía cómo saber cuándo preocuparse y cuándo tener paciencia. Vigiló a Esperanza noche tras noche, igual que lo había hecho con Lourdes. Y cuando la fiebre rompió, cuando Esperanza gateó hasta la ventana y señaló hacia afuera con deleite, algo cambió en la forma en que el pueblo veía a Rosa. No era gratitud, pero era respeto. Era reconocimiento de que esta mujer que había sido entregada como una carga se había convertido en una bendición. Un día, mientras Rosa estaba en el mercado comprando tela, doña Merced se le acercó. Parecía diferente, menos afilada, menos dispuesta a atacar. «Tu hija es hermosa», dijo simplemente. Rosa se sorprendió tanto que no supo qué responder. «Y los tuyos también», continuó doña Merced. «Todos tus hijos, quiero decir, los hijos de Antonio, pero también son los tuyos, ¿verdad? He visto cómo los cuidas, como una madre verdadera». «Soy su madre», confirmó Rosa. «Lo sé», dijo doña Merced. «Todos lo sabemos ahora». Fue un momento pequeño, pero fue significativo. Fue el reconocimiento de que lo que Rosa había construido no podía ser negado, que su valor no era algo que el pueblo pudiera quitarle, que la había ganado cada día, cada momento, cada sacrificio. Esa noche, cuando Rosa estaba acostando a Esperanza, la pequeña preguntó algo que la golpeó profundamente. «¿Mamá? ¿Sí, cariño? ¿Siempre serás mi mamá?» Rosa abrazó a su hija pequeña. «Siempre», prometió. «Para siempre jamás». 5 años habían pasado desde que Rosa fue entregada a la granja. La aldea de San Martín del Prado había cambiado, o quizás Rosa solo se había dado cuenta de cómo verlo a través de ojos nuevos. La misma iglesia de piedra gris seguía en pie. Las mismas casas se extendían por el mismo camino polvoriento. Pero todo se sentía diferente cuando tenías un lugar en el mundo, cuando tenías una casa que era tuya, cuando tenías hijos que te llamaban mamá sin dudarlo. La granja de Antonio se había expandido, los campos producían más que nunca. No era solo porque Antonio era un buen trabajador, era porque tenía algo por lo que trabajar. Tenía una razón para levantarse cada mañana que trascendía la mera supervivencia. Miguel Nau tenía 14 años. Era casi un hombre, con las manos de su padre y la inteligencia de alguien que había aprendido temprano que el mundo podía ser injusto, pero también había aprendido que la bondad podía resistir. Estaba aprendiendo el oficio de la granja, pero también leía. Rosa le había enseñado lentamente, pacientemente, durante las noches frías de invierno. Lourdes era una joven de 12 años que prometía ser hermosa, de una manera que ponía nerviosa a Rosa. No por celos, sino por protección. El mundo no era amable con las jóvenes hermosas, especialmente las que habían experimentado pérdida. Pero Lourdes tenía algo que Rosa le había dado, una sensación de seguridad. Una sensación de que alguien la vería por quien realmente era, no solo por su apariencia.
Y luego estaba Esperanza. Con sus 4 años, era una pequeña tormenta de pelo oscuro y determinación. Había heredado la complexión de su padre, los ojos de su madre y una personalidad que era completamente suya. Era el tipo de niño que hacía preguntas que no podían responderse. ¿Por qué el cielo es azul, mamá? ¿Dónde van las personas cuando duermen? ¿Me amarás siempre? Rosa había respondido a cada pregunta con una honestidad que Esperanza parecía necesitar. Una tarde de primavera, mientras Rosa estaba en el patio tendiendo ropa, Lourdes apareció con una carta en las manos. Su rostro estaba pálido. «Es de tía Consuelo», dijo Lourdes. Rosa sintió que su estómago se cerraba. Consuelo, la hermana de Antonio, no había estado en la granja desde el nacimiento de Esperanza. La última carta que habían recibido de ella había sido virulenta, llena de acusaciones y predicciones de que Antonio se arrepentiría de sus elecciones. Rosa tomó la carta con manos temblorosas, la abrió lentamente. Mientras leía, sintió que el mundo se inclinaba. Antonio estaba enfermo, gravemente enfermo. Consuelo escribía que le había llegado la noticia de que Antonio había estado tosiendo sangre, que había perdido peso, que el médico en la capital había dicho que podría ser tuberculosis. Consuelo instaba a Antonio a venir a la ciudad para una evaluación adecuada. Pero entre líneas, había algo más siniestro. Había una implicación de que todo esto era culpa de Rosa, de que el estrés de un matrimonio inapropiado lo estaba destruyendo, de que quizás era hora de que Rosa reconociera que no pertenecía allí. «¿Mamá?», preguntó Lourdes suavemente. «¿Es malo?». «Obtén a tu padre», respondió Rosa sin poder apartar los ojos de la carta. Ahora. Antonio estaba en los campos, trabajando con Miguel. Cuando Rosa llegó corriendo, ambos levantaron la cabeza. «¿Qué sucede?», preguntó Antonio, notando inmediatamente la expresión en el rostro de Rosa. Rosa no pudo hablar, solo le extendió la carta. Mientras Antonio leía, Rosa vio cómo algo se quebraba en él. No fue dramático, fue un cambio sutil. Fue la forma en que sus hombros se hundieron un poco, la forma en que sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Voy a la ciudad», dijo finalmente. «¿Quién lo dice que estás enfermo?», preguntó Rosa. «¿Consuelo? Ella querría que te fueras, querría que nos abandonaras». «No es Consuelo quien dice que estoy enfermo», respondió Antonio, y su voz era tranquila de una manera que asustaba a Rosa. «Soy yo quien lo dice. He estado tosiendo durante semanas, Rosa. He notado la sangre. He tratado de ocultarlo. Pero es verdad». Rosa sintió que todo se derrumbaba. No podía respirar, no podía pensar. Acababa de encontrar su lugar en el mundo, y ahora alguien estaba intentando quitárselo de nuevo. «Vamos juntos», insistió Rosa. «Yo voy contigo a la ciudad. Consuelo no puede». «No», dijo Antonio. «Lourdes necesita estar en la escuela. Miguel necesita aprender la granja. Esperanza necesita a su madre. Así que tú te quedas aquí. ¿Y si no regresas?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como un cuchillo suspendido. «Entonces cuidarás de nuestros hijos y vivirás la vida que te has ganado». «No quiero vivir una vida que has ganado sin ti», respondió Rosa, su voz quebrándose. Antonio se acercó a ella y la abrazó. Era un abrazo diferente a los que habían compartido antes. Era un abrazo que decía adiós, que decía, en caso de... «He vivido más de lo que pensé que viviría cuando te traía a esta granja», susurró Antonio en su cabello. «He amado más de lo que creí que era posible amar. He tenido una familia que es completa porque tú llegaste. Si eso es todo lo que tengo, Rosa, entonces mi vida ha sido una bendición». «No digas eso», sollozó Rosa. «No es adiós», pero ambos sabían que lo era. Antonio partió a la ciudad al día siguiente. Partió dejando atrás una granja, 4 hijos y una esposa que no sabía cómo vivir sin él. Los primeros días fueron los más duros. Rosa se levantaba cada mañana esperando verlo. Se dormía cada noche escuchando por el sonido de sus pasos en la habitación. Pasaron 2 semanas, luego 3, luego un mes.
Las cartas llegaban esporádicamente. Antonio escribía sobre los doctores, sobre los tratamientos, sobre cómo estaba luchando, pero también escribía sobre Rosa, sobre cómo pensaba en ella cada segundo, sobre cómo los niños eran su razón para seguir luchando. Fue en la carta final, la que llegó doblada, con manchas que podían haber sido lágrimas o sangre, donde Antonio escribió algo que cambió todo. Si no regreso, quiero que sepas algo. Durante toda mi vida pensé que estaba viviendo por obligación, por deber. Luego llegaste tú y me enseñaste que la vida no es algo que se vive por obligación, es algo que se vive por amor. Eres el milagro que salvó a mi familia, Rosa. Eres el milagro que me salvó a mí. Rosa leyó esas palabras una docena de veces. Cada vez sentía que algo en su interior se rompía y se volvía a armar. La espera era peor que cualquier enfermedad. Rosa aprendió esto mientras los meses pasaban sin respuestas claras. Antonio escribía cuando podía, pero sus cartas se espaciaban más. A veces pasaban 2 semanas entre una y otra. Rosa comenzó a medir su vida en estos intervalos. 2 semanas sin noticias era como 2 años. 2 semanas con una carta era como un regalo caído del cielo. Pero la aldea no esperaba con compasión. La aldea especulaba. «He escuchado que está en el hospital», dijo doña Merced un día en el mercado, deliberadamente donde Rosa pudiera escuchar, «que apenas puede respirar, que es solo cuestión de tiempo». Rosa no respondió. Había aprendido que la mejor defensa contra los chismes era la indiferencia visible, pero por dentro estaba siendo destrozada. La granja continuó su funcionamiento porque tenía que hacerlo. Los campos no esperaban por la angustia de una esposa. Las vacas necesitaban ser ordeñadas. Las gallinas necesitaban ser alimentadas. La casa necesitaba limpieza. Miguel se convirtió en el hombre que su padre no estaba allí para ser. Con 14 años, trabajaba como si fuera 24. Se levantaba antes del amanecer. Trabajaba hasta la puesta de sol. Y luego, por la noche, ayudaba a Rosa con Esperanza cuando la pequeña tenía pesadillas. «¿Regresará papá?», preguntaba Esperanza cada noche. «Sí», respondía Miguel cada vez, aunque no estaba seguro. «Papá siempre regresa». Pero incluso un niño puede sentir cuando los adultos están mintiendo. Lourdes se volvió silenciosa. La joven alegre que había emergido bajo el cuidado de Rosa parecía retractarse dentro de sí misma. Rosa la descubrió una noche llorando silenciosamente en la habitación que compartía con Esperanza. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Rosa sentándose a su lado. «Tengo miedo», susurró Lourdes. «Tengo miedo de que Dios esté tomando a papá porque yo no fui lo suficientemente buena, porque después de que mamá murió quería que fuera como la tuya, y Dios se dio cuenta y ahora está siendo castigado». Rosa sintió como si su corazón fuera a salirse del pecho. «Oh, Lourdes», dijo, abrazando a la niña. «No, no es así como funciona Dios. Tu padre está enfermo porque el mundo es así a veces. Las personas buenas se enferman. Eso no es un castigo, es solo la vida». «Pero, ¿y si muere?», preguntó Lourdes, formulando la pregunta que ninguno de ellos había atrevido a hablar en voz alta. «Entonces viviremos», respondió Rosa. «Todos viviremos, porque eso es lo que hacemos, sobrevivimos, cuidamos unos de otros, continuamos». Pero incluso mientras lo decía, Rosa no estaba segura de que fuera verdad. Fue en junio cuando la carta llegó. Rosa reconoció la escritura inmediatamente, pero no era la escritura de Antonio, era la de Consuelo. Y el sobre era negro. Rosa no abrió la carta. No podía. Simplemente la sostuvo en sus manos y sintió como si toda su vida se redujera a este momento, este sobre negro, este futuro que no quería conocer. Miguel estaba observando desde la puerta de la cocina. «¿Mamá?», preguntó suavemente. «Encuentra a Lourdes», respondió Rosa. «Traigan a Esperanza. Todos al patio». Cuando toda la familia se reunió, Rosa abrió la carta. «Querida Rosa», comenzaba,
Lamento ser la portadora de noticias que nunca quisiera compartir. Rosa leyó las palabras una vez, luego las leyó de nuevo, y de nuevo. Pero su cerebro no quería procesarlas, su corazón se negaba a aceptarlas. «¿Mamá?», preguntó Esperanza tomando la mano de Rosa. «¿Qué dice?». «Dice», comenzó Rosa, y su voz era sorprendentemente firme, «que tu padre tuvo una crisis hace 2 días, que los doctores pensaron que había acabado, que fue a la iglesia el sacerdote para dar los últimos sacramentos». Lourdes comenzó a llorar. «Pero», continuó Rosa, y en sus ojos brillaba algo que no era esperanza, sino algo más parecido a la fe, «también dice que Antonio se negó a permitir que fuera el final. Dice que tu padre pidió más tiempo, que pidió vivir, que pidió regresar a casa». Rosa levantó su cabeza y vio que Miguel la miraba. «También dice que los doctores están sorprendidos, que la fiebre ha bajado, que si continúa mejorando podría estar listo para viajar en 2 semanas. ¿Papá va a vivir?», preguntó Esperanza. «Tu padre», respondió Rosa, levantando a su hija pequeña en los brazos, «es el hombre más terco que he conocido jamás. Y él es un hombre terco porque tiene a ustedes, tiene razones para vivir. Y eso, mis amores, es más fuerte que cualquier enfermedad». Las 2 semanas fueron un ejercicio en fe. Rosa limpió cada esquina de la granja. Preparó la habitación de Antonio como si fuera un santuario. Cultivó flores del jardín y las colocó en floreros. Hizo que Miguel reparara la cerca que había estado rota durante meses. Hizo que Lourdes ayudara a preparar la comida favorita de Antonio. Hizo que Esperanza pintara un cuadro de la familia, con colores brillantes, con todos sonriendo. «¿Estamos todos aquí?», preguntaba Esperanza cada vez que terminaba una sección. «Sí», respondía Rosa, «estamos todos aquí». Y fue cierto. Porque incluso cuando Antonio estaba a cientos de kilómetros de distancia, estaba allí, en la forma en que la familia se mantenía unida, en la forma en que sobrevivían, en la forma en que se amaban. Un día, a la caída del atardecer, Miguel estaba en el campo cuando vio una carreta aproximándose. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia la casa. «¡Mamá! ¡Es papá!». Rosa salió corriendo del patio. Vio la carreta, vio a un hombre que era y no era Antonio. Era más delgado, su piel era más pálida. Su cuerpo se movía con cuidado como si fuera frágil, pero era él. Rosa corrió hacia la carreta sin pensar. Corrió como nunca lo había hecho. Corrió como si estuviera corriendo hacia una vida que había creído perdida. Cuando Antonio descendió, lentamente, cuidadosamente, Rosa lo abrazó tan fuertemente que él se rió, aunque fue un sonido delgado y débil. «Estoy aquí», susurró Antonio. «Estoy en casa». «No vuelvas a irte», dijo Rosa. «Nunca, no importa qué, no vuelvas a irte». «Nunca», prometió Antonio. Y ella sintió que cada palabra era verdad. Miguel llegó primero, sollozando. Luego Lourdes, y finalmente Esperanza, que fue levantada en brazos por su padre, quien lloró mientras la abrazaba. Esa noche, mientras la familia descansaba después de la cena, Antonio tomó la mano de Rosa. «Pensé que moría», dijo, «y la única cosa que quería era regresar contigo, con todos ustedes». «Ya estás aquí», respondió Rosa. «Eso es lo único que importa». «No», dijo Antonio. «Lo que importa es que sobrevivimos. Lo que importa es que somos una familia. Lo que importa, Rosa, es que tú no estás donde empezaste, rechazada, sola, inútil. Ahora eres exactamente lo que siempre fuiste, el corazón de este hogar, el milagro que lo sostiene todo». 10 años después, la aldea de San Martín del Prado no era un lugar diferente, pero los ojos que la miraban eran completamente nuevos. Rosa estaba de pie en el mercado, rodeada de mujeres de la aldea que antes la habían rechazado. Doña Merced estaba entre ellas, sin embargo, ahora con una expresión diferente en el rostro. Ya no era la mujer que buscaba debilidades en otros. Era una viuda cuyo esposo había muerto hacía años y que ahora consideraba a Rosa como una amiga.
Tu hija se ve tan hermosa, decía doña Merced, observando a Esperanza mientras la niña, ahora una muchacha de 14 años, ayudaba a su madre a seleccionar verduras. Ha heredado tu carácter y la inteligencia de tu esposo. Es una buena combinación, respondía Rosa con una sonrisa. Pero Rosa no estaba realmente escuchando la conversación, estaba observando a su familia. Estaba observando los años que había vivido desde aquel día cuando fue entregada, asustada y sola, a una granja que no sabía cómo amar. Miguel Nou era un hombre de 24 años. Había trabajado la granja con su padre durante todos estos años, aprendiendo los secretos del suelo, la paciencia de las cosechas, la belleza de la naturaleza que se renueva cada primavera. Pero también se había convertido en algo más. Se había convertido en una persona que entendía el valor del sacrificio. Se había convertido en alguien capaz de ver la bondad donde otros veían solo carga. Lourdes era una mujer hermosa de 22 años, pero hermosa en la forma en que las personas que han sufrido y sobrevivido pueden ser hermosas. Tenía los ojos que habían visto la muerte de una madre. Tenía un corazón que entendía la pérdida, y cuando sonreía, lo cual hacía con frecuencia, era como si el sol mismo hubiera descendido a la tierra. Un joven de la aldea vecina, un maestro de escuela llamado Carlos, había estado visitando recientemente. Nadie lo decía abiertamente, pero todos esperaban que pronto habría un anillo. Y Esperanza, la pequeña Esperanza que había nacido entre el dolor y la duda. La niña cuyos ojos oscuros habían visto al pueblo dudar de su legitimidad. Ella se había convertido en algo extraordinario. Tenía la mente de su padre, tenía el corazón de su madre. Y tenía algo que era completamente suyo, la capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando las personas no creían en lo mejor de sí mismas. Esa noche, mientras Rosa preparaba la cena, Antonio entró a la cocina. Su pelo ahora era completamente gris. Su cuerpo, aunque sano después de todos estos años, llevaba el peso de las experiencias que habían compartido. Pero sus ojos azul grisáceo, seguían siendo los mismos. Seguían siendo los ojos de un hombre que había elegido bien. ¿Cómo estuvo el mercado?, preguntó Antonio, colocando sus brazos alrededor de la cintura de Rosa. Doña Merced quiere que Esperanza le enseñe a leer, respondió Rosa. Dice que es demasiado vieja para aprender, pero no demasiado vieja para intentarlo. Antonio rió. No hay nadie demasiado viejo para intentarlo. Eso es lo que tú nos enseñaste a todos. Rosa se giró entre sus brazos. ¿Yo? Tú, confirmó Antonio. Cuando llegaste aquí, eras un alma rota, entregada como un paquete, sin esperanza, sin futuro, pero viste a Lourdes enferma y decidiste luchar. Viste a Miguel enfurecido y decidiste amar. Viste a Esperanza nacer en circunstancias que el pueblo consideraba vergonzosas y la criaste como si fuera una princesa. Nos enseñaste que ninguna situación es demasiado oscura para la esperanza, ningún corazón es demasiado roto para sanar. Hice lo que tenía que hacer, respondió Rosa simplemente. No, dijo Antonio, hiciste más que lo que tenías que hacer. Eso es la diferencia. Se besaron en la cocina, como lo habían hecho cientos de veces durante los 10 años de su matrimonio. No era el beso de la pasión ciega, era el beso del conocimiento. Era el beso de dos personas que habían sobrevivido juntas, que habían elegido estar juntas cada día, que habían construido algo hermoso en medio de las ruinas. Esa noche, después de que los niños estuvieran en sus camas, Rosa se sentó en el patio bajo las estrellas. Era el mismo patio donde tantas noches había estado confundida y asustada. Era el mismo patio donde había aprendido que la vida podía cambiar, que la esperanza podía germinar en el suelo más árido. Lourdes la encontró allí. ¿Estás bien, mamá?, preguntó la joven sentándose a su lado. Estoy pensando, respondió Rosa. Estoy pensando en cómo era mi vida hace 10 años. Estoy pensando en la persona que fui cuando llegué aquí. Eras valiente, dijo Lourdes.
Estaba asustada, corrigió Rosa. Eras valiente porque estabas asustada y viniste de todas formas, respondió Lourdes. Eso es lo que significa ser valiente. Rosa abrazó a su hija de sangre y corazón, y supo que Lourdes tenía razón. Durante los años siguientes, la vida de la granja continuó su curso natural. Miguel se casó con la hija de un granjero vecino y tuvieron 2 hijos. Lourdes se casó con Carlos, el maestro de escuela, y comenzaron una pequeña escuela en la aldea donde enseñaban a los niños pobres a leer y escribir, exactamente el tipo de educación que Rosa nunca había recibido. Esperanza se convirtió en la asistente de su madre en la escuela, y la gente comenzó a llamarla la maestra Esperanza, como si hubiera nacido con ese propósito. Antonio vivió más años después de su enfermedad. Los doctores nunca entendieron completamente cómo había sobrevivido. Pero Rosa sabía que la voluntad de vivir era más fuerte que cualquier enfermedad, que el amor podía ser medicina, que tener personas que te necesitaran era el mejor tratamiento. Cuando Antonio finalmente murió, tranquilamente en su cama, con la mano de Rosa en la suya, Rosa no sintió desesperación, sintió gratitud. Sintió una plenitud que la mayoría de las personas nunca experimentan. En el funeral, toda la aldea asistió. Incluso doña Merced, ya muy anciana, vino para rendirle homenaje a un hombre que había vivido una vida de integridad. Y cuando Rosa se puso de pie para hablar, las palabras que salieron fueron claras y fuertes. Hace 18 años, comenzó. Fui entregada a este hombre como si fuera una carga, como si fuera algo que podía ser descartado. Pero Antonio Ruiz me vio diferente, me vio como alguien digna, me vio como alguien capaz de amar, me vio como alguien que valía la pena luchar. Hizo una pausa, permitiendo que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No fue fácil. Hubo días en que la aldea nos odiaba, hubo días en que creí que fracasaría. Pero Antonio nunca dudó, y porque nunca dudó, yo también aprendí a no dudar. Aprendí que la verdadera redención no viene de ser salvada por alguien más, viene de ser visto, viene de ser elegido, viene de ser amado a pesar de las circunstancias. Miró a su familia, a Miguel, Lourdes, Esperanza y a todos los nietos que habían llegado, y sonrió. Este hombre me enseñó que nunca es demasiado tarde, que nunca es demasiado oscuro, que incluso cuando el mundo nos rechaza, podemos construir un hogar en los brazos de alguien que nos ve completamente. Incluso cuando comenzamos como nada, podemos terminar como todo. Después del funeral, Rosa continuó viviendo en la granja, continuó enseñando con Lourdes, continuó siendo la abuela de los hijos de Miguel, cuidándolos como había cuidado a sus padres. Continuó siendo la mamá para Esperanza, aunque ahora era más amiga que autoridad. Y cada noche se sentaba bajo las mismas estrellas y pensaba en el viaje que había hecho, desde ser una criada rechazada en la casa de la viuda Concha, hasta ser entregada a un granjero desconocido, hasta convertirse en esposa, en madre, en milagro, hasta convertirse en Rosa, no como un nombre, sino como una descripción. Una mujer que había florecido, una mujer que había superado, una mujer que había amado tan completamente que incluso después de que el hombre que la amaba se había ido, su influencia permanecía. Los años pasaron. Rosa envejeció. Sus manos, que habían trabajado tanto, se volvieron más frágiles. Su cabello, que habían sido castaño oscuro, se volvió blanco como la nieve, pero sus ojos, esos ojos que habían visto tanto, permanecieron brillantes. En su última noche en la tierra, Esperanza estaba a su lado. «Mamá», preguntó la mujer que una vez fue una niña pequeña, «¿tienes miedo?» Rosa sonrió. «No, cariño, no tengo miedo. Tengo paz, tengo recuerdos, tengo amor. Tengo una vida que fue llenada de significado. ¿Qué más podría querer? ¿Me verás en el cielo?», preguntó Esperanza, como lo había hecho tantas noches cuando era pequeña. «Siempre»,
respondió Rosa. Prometo estar en el cielo, en el viento, en cada amanecer. Prometo estar siempre contigo, porque el amor no termina cuando morimos, solo se transforma. Cuando Rosa cerró los ojos por última vez, estaba sonriendo, y en la aldea de San Martín del Prado, donde una vez había sido rechazada, fue llorada por casi todos, porque la aldea finalmente entendía lo que siempre debería haber sido claro, que la verdadera riqueza no se media en dinero o estatus, se media en la bondad que dejabas atrás, en las vidas que tocabas, en el amor que sembraban en otros corazones. Rosa Montoya, la muchacha que había sido entregada a los 18 años, se convirtió en la mujer que salvó a una familia, se convirtió en la madre que sus hijos necesitaban, se convirtió en la esposa que su esposo amaba, se convirtió en la abuela que sus nietos imitaban, se convirtió en la leyenda de una aldea, porque a veces el mayor milagro no es ser salvado, es ser visto, es ser elegido, es ser amado completamente, sin condiciones, sin reservas, sin arrepentimientos. Y eso, querida aldea, es exactamente lo que Rosa fue, un milagro,